María tenía los dedos resecos por el detergente y raspados, tras años de fregar en silencio. Sostuvo el sobre como si fuera a morderlo. Era grueso en color crema. De esos sobres que la gente no solo enviaba, sino que regalaba. Su nombre escrito en cursiva, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de recordarlo. A María Álvarez no era limpieza, no era tú, limpiadora, no era el gesto brusco de un dedo que la llamaba como una campana, no en su nombre completo. Elegant y completa, le dio la vuelta. Un sello de lacre dorado brillaba tenuemente bajo la luz parpadeante de la sala de descanso. Alguien tiene un admirador secreto, se burló Lisa detrás de ella, masticando chicle mientras doblaba toallas a María. No dijo nada. Vamos, continuó Lisa. ¿Qué es eso? Un cupón para lustrar pisos. Las otras chicas se rieron y María metió el sobre en su bolso más tarde esa noche. Cuando su hijo Mateo finalmente se quedó dormido, con sus delgados brazos alrededor de un zorro de peluche de segunda mano, ella se sentó en la pequeña mesa de la cocina y despegó el sello de cera con manos temblorosas. Anne se deslizó una tarjeta dorada. Las palabras estaban grabadas en Le invitamos cordialmente a la gala anual de invierno de Vincent Leclerc, en la finca Leclerc. Fiesta de etiqueta. Sábado 20:00 hora. Anne se le enfrió el estómago. ¿Te conmovió esta historia? Dale me gusta, comparte y comenta tu ubicación. Nos encantaría saber de ti. Vicente Leclerc. Hacía años que no oía ese nombre en voz alta, pero resonaba en sus huesos como una tormenta que regresaba. El hombre que arruinó su reputación, el hombre que se paró en lo alto de esas escaleras de mármol y la dejó caer, sin decir palabra, el hombre que una vez la llamó, de fondo. Los ojos de María recorrieron la tarjeta de nuevo, buscando la letra pequeña. Una nota, una razón. Un truco. En cambio, encontró un nombre en cursiva en la parte inferior. Anne Vincent. Le presentador Few Real. La invitación había sido enviada a su edificio, su número de apartamento. Nadie más que ella conociera recibía un correo como este. Su mente corría. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Una década de humillación volvió a la realidad. La voz de Camille profiriendo falsas acusaciones, el guardia de seguridad agarrándola de la muñeca, el suave aplastamiento de su dignidad bajo sus zapatos lustrados. A María se levantó temblando. Ella casi tiró la invitación a la basura. Anne, pero algo la detuvo. Miró la peicuega. Foto en el refrigerador. Ella y Mateo riendo frente a un árbol de Navidad de Dollar Tree. A él le faltaban los dientes delanteros y le brillaban los ojos. Esa foto la habían tomado 2 días después de que perdiera su trabajo en la finca de Leclerc. Su hijo nunca le había preguntado por qué tuvieron que mudarse, por qué nunca hablaba de esa casa, por qué nunca volvió a usar maquillaje en lo... Enterrón se lo tragó, porque qué más podía ser una madre soltera. Pero ahora tenía 10 años. La observaba, imitaba su silencio, su encogimiento, su miedo. Su reflejo en la ventana de la cocina era tenue. Apagado. Anne abrió el armario. Sacó una taza desportillada y se sirvió café tibio de una cafetera que había olvidado hacía tiempo. Su mano volvió a rozar la invitación. Esta vez, ni se inmutó Anne. A la mañana siguiente, María doblaba toallas en la lavandería del hotel mientras sus compañeros de trabajo zumbaban como moscas. Chica, dijo Lisa, asomando la cabeza. ¿Vas a ir a esa gala? María siguió doblando. Quiero decir, a menos que sea una fiesta con temática de limpieza. ¿Por qué? Y a cute L. Invitar ti. La voz de Liza se convirtió en un ronroneo burlón. Quizá Vincent te extrañe cómo limpiaste esas bolas de mármol del vestíbulo. Las otras mujeres estallaron en risas. Anne María no respondió. Sus manos se movían metódicamente. Toallas, camisas, sábanas, doblar, apilar, respiraran, pero su mente era ruidosa. ¿Por qué me invitó? Sabía algo sobre hombres como Vincent. Nunca hacían nada sin motivo. No recordaban a las criadas. No los vi, a menos que fuera para destruirlas. ¿Era esta su retorcida idea de la caridad? Hacerla desfilar como una reliquia rota del pasado, dejar que Camille volviera a reír, dejar que la multitud murmurara tras sus copas de champán. No es el que robó las perlas y lloró. Salió durante su descanso, se sentó en los escalones de cemento detrás del muelle de carga y vio pasar los camiones por la autopista. Apretó los dedos alrededor de la invitación. Esto no fue una invitación. Anne fue un reto. Anne esa noche. María preparó un baño, no las duchas rápidas que se daba después de sus turnos. Un baño, de verdad. Se restregó hasta que su piel brilló de color rosa, hasta que el aroma a lejía y lino se suavizó hasta convertirse en algo humano. Abrió un pequeño cajón que no había tocado en años. Dentro había un lápiz labial descolorido. Rose Coral, un tono que usaba cuando se sentía guapa. Cuando los hombres le sonreían en lugar de mirarla a través de ella, María lo sostuvo frente al espejo. Anne, su reflejo, no se burló, no rió. Anne. Ella se lo puso. Anne, con cuidado. Anne, lentamente.
y luego volvió a mirar. La invitation alisó el pliegue, su voz era tranquila, pero firm. El uniforme todavía estaba doblado en el fondo de su armario, presionado entre una caja con ropa vieja de bebé de Mateo y un abrigo de invierno que ya no usaban. María no lo había tocado en años. Pero esta noche sus dedos lo alcanzaron con un ritmo extraño y entrecortado en el cuello blanco, el delantal azul marino, la pequeña placa de latón. Emma Álvarez. Lo sostuvo bajo la tenue luz de la cocina. La tela se había suavizado con el tiempo. No era la suavidad de un lujo, era la erosión del propósito. La lenta rendición de una vida vivida. Le hizo un nudo en la garganta. En 6 años, antes la finca Leclerc olía a aceite de limón y habitaciones vacías. María se movía por ella en silencio, como siempre, con los pies acostumbrados a no hacer ruido sobre el mármol italiano. Conocía las rutinas. A Camille le gustaban las toallas dobladas en 3, no en 4. Vincent prefería que sus camisas se plancharan al vapor 2 veces. El cajón de los cubiertos tenía un ritmo específico en cada tenedor. Cuchillo y cuchara era como una nota de una orquesta que no le permitían dirigir. María nunca hacía preguntas. Esa era la regla número 1. A los martes, pulía el piano de cola del salón. Hacía años que no lo tocaban en una mañana. Mientras intentaba limpiar la parte superior de cristal de una lámpara de araña, la voz de Camille resonó detrás. ¿De ella te gusta ser invisible, María? María se quedó paralizada. Lentamente, bajó su tela. Camille estaba descalza, con una bata, bebiendo algo verde. Su cabello rubio estaba impecable, incluso a las 7 de la mañana. Se acercó. Vincent dice que eres demasiado callado. La dije que eso es peligroso. La gente callada escucha demasiado. Su voz tenía una malicia casual, como una espada en la seda. María bajó la mirada. Solo estoy aquí para limpiar, señora Ann. Camille respondió, rodeándola. Tan modesto, tan obedient. Debe ser fácil servir cuando no sueñas con más. María no dijo nada, porque la regla número 2 era nunca te defienda. Los enojas. Ese día no almorzó. Frotó los azulejos de la piscina hasta que le ardieron las rodillas. Lloró en la lavandería, en silencio. Detrás de una hilera de toallas blancas. El robo ocurrió un jueves. El brazalete de Camille, una reliquia de zafiro que valía más que toda la vida de María, había desaparecido. Se llamó a seguridad y se realizó una búsqueda en el casillero de María. Se abrió delante de todos. Allí, dentro de su bolso, envuelto en un pañuelo, estaba la pulsera. Lo miró como si fuera un objeto extraño. No lo había tocado, ni siquiera lo había visto de cerca. Se le quebró la voz al intentar explicarlo. A nadie escuchó. Vincent estaba de pie en lo alto de la escalera, con las manos en los bolsillos, mirando hacia abajo como un juez en un juicio. Por favor. María había susurrado. Yo no. Pero él no se movió, ni parpadeó. Camille se aferró a su brazo y lloró teatralmente. Su voz resonó en el vestíbulo. María fue escoltada hacia la salida. Despedido. Sin policía, sin cargos. Solo. Borrado. En la actualidad. María se puso el uniforme sobre los hombros. La tela aún le quedaba bien, pero la mujer que llevaba dentro había cambiado. Se dirigió al espejo. Uno viejo, roto en una esquina, montado sobre el pequeño lavabo del baño. Su rostro parecía más viejo, no solo por el tiempo, por haber estado en silencio demasiado tiempo. Tocó la etiqueta con el nombre. Pasando el dedo por la hema, recordó cómo sonrió Camille cuando encontraron la pulsera, cómo el personal de seguridad evitó su mirada. Como Vincent no dijo nada. Nunca le preguntó si lo había hecho, porque no lo necesitaba. Él ya lo había decidido. Más tarde esa noche, María se sentó en el borde de la cama de Mateo. Él estaba acurrucado bajo la manta de Spider-Man, la que había encontrado en una tienda de segunda mano. Mamá, memoró. Todavía medio dormido. ¿Por qué estás triste? Ella parpadeó. No lo soy. Sí lo eres. Tus ojos parecen lluvia. María sonrió levemente. Su voz, tan suave y sincera, tocó una fibra que nadie más pudo tocar. Acabo de recordar algo. Ella dijo, ¿algo malo? Ella dudó. Algo injusto. Mateo extendió la mano y le tocó la muñeca. ¿Alguien te hizo daño? Sus labios temblaron. Lo intentaron. Pero estoy bien. Él asintió, satisfecho. Después de que se durmió, María regresó al baño. El uniforme aún se le pegaba al cuerpo como una segunda piel. Ella se miró en el espejo. Esta vez no hay vergüenza en el estudio. Esta es la cara que intentaron borrar. Esta es la mujer que despidieron. Pero allí estaba ella. No es rico. No is por. Pero sigue en pie. Ella desabrochó la etiqueta de bronce con su nombre y la sostuvo entre sus dedos. Entonces susurró suavemente, no como una amenaza, sino como una verdad silenciosa. Verán quién soy realmente. Ella dejó el uniforme a un lado, y a la mañana siguiente, ella llamó diciendo que estaba enferma, no porque fuera débil, pero porque tenía algo que planear.
La campana sobre la puerta de la boutique sonó con la fragilidad de las campanillas de viento en invierno. María entró, agarrando su bolso de mano como si fuera una armadura. La tienda era pequeña, más un ático que una tienda, pero tenía una elegancia que no se encuentra en las etiquetas de precios. Perchas de madera, guantes de encaje en cajas antiguas, zapatos de terciopelo con suelas demasiado lisas para haber estado en la calle. Olía a perfume viejo, lavanda tal vez, y algo más antiguo. Recuerdo María mantuvo la cabeza gacha. Sus dedos rozaron un perchero etiquetado como gala y formal. Sedas, satenes y lentejuelas le susurraban. Todo aquí pertenecía a otra persona, no necesitaba mucho. Solo algo que no oliera a lejía. Algo que le permitiera entrar a esa gala sin encogerse bajo el peso de su pasado. Algo que no gritara más limpio. ¿Buscas armadura o transformación? La voz la sobresaltó. Una mujer mayor estaba en la puerta, detrás del mostrador, ataviada con un kimono vintage y con un ojo delineado un poco más arriba que el otro. Su lápiz labial rojo era un tono demasiado intenso para su edad, lo que lo hacía perfecto. Lo lamento, María dijo rápidamente. Yo solo miraba. La mujer ladeó la cabeza, observándola, sin juzgarla, midiéndola. No solo miras, recuerdas lo que se siente al ser visto. María se quedó congelada. La mujer se acercó más. En Venezuela encontremos al que te asusta. Suele ser esa en Kings. Minutos después, María estaba descalza sobre un pedestal rodeada de 3 vestidos. Uno de gasa verde pálido, uno de terciopelo zafiro oscuro y uno el que no se había atrevido a tocar de satén rojo sangre. Aquel, dijo la mujer señalando el rojo. Ese es el que tiene dientes. María dudó. Nunca podría. Exactamente. La mujer se acercó y levantó suavemente la percha. Así es como sabes que es tuya. La ropa no es de quien la compran, es de quien la usa, como si fuera una historia. María lo tomó en sus manos. La tela era pesada como la verdad. Se cambió tras una cortina y salió lentamente. La mujer jadeó. Suavemente, pero no teatralmente. Dios mío. LSA. Acercó con cuidado. Hacía décadas que no veía esa mirada. Ese fuego silencioso. El dolor detrás de la barbilla, demasiado alta pareces. Ella hizo una pausa. ¿Qué? María preguntó. La mujer dio un paso atrás. Como el fantasma de alguien a quien vestí. La madre de Vincent Leclerc. A María se le cortó la respiración. La mujer asintió. Yo era su estilista. Antes del champán y las pastillas, llevaba el dolor como perlas. Igual que tú. María se quedó mirando su reflejo. No reconoció a la mujer del espejo, pero por primera vez quiso reconocerla. Trabajaron durante horas en la mujer, llamada Estelle. Desempolvó viejos pinceles de maquillaje, sujetó el cabello de María en un recogido suave y le aplicó perfume detrás de las orejas con la ternura de un ritual. ¿Por qué vas? Estelle preguntó mientras ajustaba un broche en la parte posterior. María dudó para responder una pregunta. ¿Y qué pregunta es esa? ¿Quién decide cuánto valgo? Estelle sonrió, con los labios todavía rojos en Viana, porque ese hombre, Vincent, crea ilusiones. Pero a la gente como tú los quemas. María parpadeó rápidamente, luchando contra las lágrimas. Toma prestado el vestido, dijo Estelle, colocando un pequeño bolso de terciopelo en la mano de María. Devuélvelo cuando estés listo. O no, quizás siempre te perteneció. El patrimonio de Leclerc no había cambiado. Columnas de mármol, lucis doradas, torres de champán, guardias de seguridad con smoking que no sabían si abrirle la puerta o preguntarle su nombre. María intervino. La sala no se quedó sin aliento, pero sí se detuvo. Solo por un instante. Los ojos se volvieron. Algunos se entrecerraron, otros se abrieron de par en par. Los amigos de Camille ladearon la cabeza como gatos observando algo desconocido. María caminaba despacio, con gracia. Sus tacones resonaban suavemente y cada paso borraba 1000 recuerdos de cubos de fregar y susurros malsonantes. Y luego Vincent la vio a medio sorbo, con la copa de cristal en los labios. Se atragantó brevemente. Lo disimuló con una tos y una sonrisa forzada. Pero María lo vio en un destello de incredulidad. Ella no apartó la mirada. Él no sonrió. Ella solo asintió una vez. No como una sirvienta, sino como una igual. Y siguió. Caminando en el salón de baile resplandecía bajo un mar de candelabros. Las copas tintineaban, las risas flotaban como perfume, y los vestidos de diseñador se arremolinaban alrededor de María como olas que intentaban ahogarla, pero ella no se hundió. Estaba de pie cerca de la escalera, con un vaso de agua sin gas en la mano, la espalda recta y la barbilla alta. El vestido de satén rojo reflejaba la luz con cada respiración, como si estuviera sumergida en una rebeldía derretida. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro, tranquilo, distante, como el mármol, recordando cómo sentirse ella podía. Sentir las miradas, ¿eso es? No, no puede ser, ella parece... Un camarero pasó rozándole. Ella oyó un susurro.
¿Es ella alguien? Ella ya no estaba segura de cómo responder a eso. Entonces apareció Camille. Emergió de la multitud como una avispa vestida de seda peligrosa, delicada y mortal en su precisión. Su vestido color champán relucía, su sonrisa, plástica, white. Sus ojos, al posarse en María, se entrecerraron como cuchillas. ¿Se le tomó 3 segundos reconocerla? María, la voz de Camille cortó la música. ¡Ay, Dios mío! Se escuchó una risa corta y aguda. ¿Hablas en serio? Un silencio los envolvió. Las conversaciones se atenuaron como la luz de una vela frente al viento. María se giró. No sonrió, no se inmutó. Camille. Creí que el personal entraba por atrás. La voz de Camille destilaba burla. Alguien cerca soltó una risita nerviosa. Un camarero se detuvo a medio paso. El cuarteto de cuerda continuó ajeno a todo. María tomó un sorbo de agua. Luego, en voz baja, no estoy en el personal esta noche. Camille parpadeó desconcertada. Claramente en sus ojos recorrieron el vestido. ¿Interpretar a Cenicienta? La voz de María permaneció tranquila. No, Cenicienta necesitaba una hada madrina. Encontré un espejo. Las fosas nasales de Camille se dilataron. Supongo que... ¿Crees que estás haciendo algún tipo de declaración? María se acercó más. Sin declaraciones, solo de pie. Sus ojos se dirigieron al collar de diamantes de Camille. Algo que una vez me dijeron que no tenía derecho a hacer en tu presencia. El peso de aquella frase quedó en el aire. Un reportero que estaba al borde de la sala inclinó su cámara y luego hizo clic. Un disparo. María no posó, pero tampoco se escondió en Vincent. Apareció entre la multitud, momentos después, con la mandíbula apretada, el smoking impecable y los ojos ilegibles a María. Ella se giró, lenta y firmemente, de la misma manera que solía hacerlo cuando él la llamaba por su nombre desde el segundo piso, cuando ni siquiera la miraba a los ojos San Vicente. Su voz era baja. ¿Por qué estás aquí? ¿No me invitaste? Apretó la mandíbula. Sabes perfectamente que no te envié eso. Personalmente en tu nombre estaba en la tarjeta. No alzó la voz. No le interesaba el drama. Is Syria el terreno de Camille. María tenía algo más agudo en la quietud. La examinó de arriba a abajo. Y luego de nuevo hacia arriba. Podrías haberlo hecho en silencio. Lo hice con gracia. Ella hizo una pausa. ¿Preferirías que viniera en uniforme? Él apartó la mirada y su rostro se quebró por un momento. Este no es tu mundo, María. Se inclinó, no agresivamente, pero lo suficientemente cerca para que solo él pudiera escuchar. El tuyo tampoco lo fue en su momento. Loher, yo sobreviví al mío en silencio por primera vez. Vincent no la miró como un problema. La miró como una pregunta. Camille regresó nerviosa. ¿Qué hace ella todavía aquí? Exit. María dijo simplemente. Camille se volvió hacia Vincent y le agarró el brazo. No puedes dejar que esto se convierta en un circo. Demasiado tarde. Se encendió otro flash. El reportero de antes ahora tenía un bloc de notas. Disculpe, le preguntó a María. ¿Puedo saber tu nombre? Ella sonrió cortésmente. En solo María. Está bien. ¿Ex empleado del patrimonio de Leclerc? Camille. Se burló y una criada. Limpid. Eso es todo. El reportero levantó una ceja. Y esta noche parece una estrella. María no dijo nada, pero en su silencio la habitación habló más tarde. Una mujer que estaba al otro lado del pasillo, una invitada con una etiqueta de un editorial, se le acercó, le ofreció una tarjeta de visita y le susurró. ¿Qué hiciste para desestabilizarla? Gracias. En la segunda hora de gala, María había dejado de ser el escándalo para convertirse en algo completamente distinto. El misterio en una mujer que entró sola, que se quedó allí como si perteneciera a su entorno, que no dio nada. Cruel, pero dejó heridas abiertas con solo decir la verdad. El salón de baile se transformó, los susurros se convirtieron en curiosidad, la curiosidad en admiración aún. La mujer que una vez fue despedida en desgracia, se había convertido en el centro de gravedad. Ella salió a tomar aire, el frío, invernal. La besó. La piel le dio la bienvenida. Era real. Detrás de ella la música palpitaba y la risa volvió a su ritmo rico y hueco de siempre. Se encontraba en la terraza de mármol, a la sombra de la finca que una vez limpió. Sus dedos rozaron el bolso de terciopelo que Stella le había regalado. En dentro había 2 cosas: su identificación y una carta doblada. No para Elos. Para ella solo un recordatorio, aunque ya no era alguien que esperaba ser visto, se había convertido en alguien de quien no podían apartar la mirada. El reloj del salón de baile marcaba casi medianoche, pero María ya había decidido que no se quedaría tanto tiempo a la medianoche. Era para historias con finales mágicos. Este no era uno de ellos. Este fue el cierre vestido de satén rojo. Caminó por el pasillo, pasando junto a la gran escalera, cuyas barandillas brillaban como el hueso. La multitud se había formado en grupos predecibles en vino,
chismes, miembros de la junta directiva hablando de filantropía que descartarían. Al día siguiente Vincent estaba junto a la barra, hablando con un hombre del ayuntamiento. Su mirada se dirigía constantemente a María, como si no pudiera parar. Ambienan se ajustó el clutch de terciopelo y se dirigió al guardarropa. Pero en lugar de dirigirse directamente al vestíbulo, se desvió ligeramente, justo lo suficiente para pasar el perchero de invitados. Allí estaba la chaqueta de Vincent, de lana negra, monogramada en el interior de la solapa con hilo dorado en 5 Abrió su bolso y deslizó el sobremanila en el bolsillo interior, suave como la seda, sin ceremonia, sin fantasía de venganza, solo la verdad en su sitio. Hace años que María se había sentado frente a Camille en la larga mesa del comedor, con los guantes de limpieza aún puestos. Camille bebía vino en pijama de seda, navegando en su teléfono. Necesito que firmes esto, Camille dijo, deslizando un documento sobre la mesa. María entrecerró los ojos al leer la letra pequeña. Parecía un albarán de entrega en confirmación de la recepción de unas joyas. Pero nunca firmé esto. María había dicho, no importa. Es en tecnicismo. María dudó. No me siento cómodo firmando algo que no he tocado. Camille levantó la mirada. Sus ojos parecían navajas. Gusta trabajar aquí, ¿verdad? Silencio. Camille se puso de pie, caminó alrededor de la mesa y colocó un bolígrafo en la mano de María. A María no firmó, pero más tarde, cuando se descubrió el robo, su firma ya estaba en el formulario. Vincent nunca preguntó por qué. En la actualidad, María salió al aire frío de la noche. Su aliento se empañaba frente a ella como un secreto liberado. El aparcacoches se ofreció a llamarle un coche. Ella negó con la cabeza. Caminaré. Caminó con tacones por el largo camino de entrada. Cada paso un suave golpe contra el adoquín en su mano rozó el clutch, ahora más ligero, más ligera de lo que se había sentido en años. Dentro, Vincent metió la mano en el bolsillo de su abrigo entre conversación y conversación, buscando su teléfono. En cambio, sus dedos rozaron un sobremanila. Frunció el ceño y lo sacó. Sin nombre, sin etiqueta. Lo abrió lentamente. La curiosidad pronto se convirtió en miedo. Dentro había copias de correos electrónicos fechados y condenatorios entre Camille y el contable de la herencia, conversaciones sobre transferencias discretas de fondos, reasignaciones, temporal. Y, lo más condenatorio de todo, un PDF con el nombre de María escrito al final y una firma falsificada. Se le cayó el estómago. Adjunto había una nota, bien doblada, sin amenazas, sin exigencias. Solo una frase escrita a mano por María en el silencio. No es lo mismo que la culpa. Se sentó lentamente. La habitación se oscureció a su alrededor. Camille se reía de algo al otro lado del salón. Un fotógrafo la enfocó con su lente. Vincent volvió a mirar el sobre. Durante años había creído en Camille, o tal vez no le creía a nadie. Simplemente elegía lo que le convenía. María era silenciosa e invisible, fácil de eliminar. No armó ningún escándalo. No presentó ninguna demanda. Desapareció como un fantasma. Y ahora había regresado sin alzar la voz, sin suplicar, solo la verdad, colocada suavemente en su regazo en su pequeño apartamento. María estaba sentada junto a la ventana. Mateo estaba dormido en la habitación de al lado. Ella observó las estrellas parpadear sobre el horizonte de la ciudad, con su vestido aún tendido sobre el sillón, captando la luz de la luna. En su mano tenía una copia impresa del mismo sobre que le había dado a Vincent. Había guardado uno, no por venganza, para la memoria, como prueba de que una vez había sido silenciada, pero nunca quebrantada. Hace años que había estado afuera de esa misma finca, con Mateo en la cadera, y las lágrimas le manchaban la camisa, mientras el personal de seguridad la acompañaba fuera del terreno. En ese momento no sabía qué había hecho Camille, solo que le habían robado algo. Y no eran joyas, era su dignidad, su nombre, su derecho a ser vista como buena. Y ahora, Vincent Leclerc estaba sentado en su estudio, con la gala aún sonando de fondo, contemplando una verdad que había ignorado él. Levantó la vista cuando Camille se acercó con vino en la mano. ¿Qué es eso?, ella preguntó. Él no respondió, solo se quedó mirando. Se inclinó. Sus ojos se posaron en la primera página. En cuanto vio los correos electrónicos, se le quedó la cara congelada. ¿De dónde sacaste esto? María, dijo rotundamente. Camille intentó sonreír. Eso fue hace años, y ya sabes cómo eran siempre. Confundida, Vincent no dijo nada. Camille lo intentó de nuevo. Fue un malentendido. Teníamos que proteger el apellido. La miró fijamente a los ojos, destruyendo el de ella. Camille abrió la boca para discutir, pero algo la detuvo. Porque, por una vez, Vincent no estaba mirando más allá de la verdad. Lo sostenía en sus manos. Era más pesado de lo esperado.
A María apagó la lámpara, que estaba a su lado. El apartamento quedó sumido en la oscuridad, no del tipo que se esconde, del tipo que descansa, en el tipo de sueño en el que finalmente puedes dormir cuando dejas de disculparte por respirar en el sobre. Llegó por mensajería. Sin no tan solo el peso, María lo sostuvo con dedos más firmes de lo que debían. Vincent Leclerc. Contra María Álvarez, difamación, daños y perjuicios. Intención de causar daño. Era la clase de represalia que esperaba de un hombre como él. Nada de gritos, nada de confrontación, solo abigados papeles en silencio entregado con sellos. Lo colocó sobre la mesa de la cocina, junto al dibujo de Mateo. Dos monigotes, tomados de la mano, bajo un sol que parecía un huevo frito. Su hijo la había dibujado alta en eso, más que nada. Le dijo lo que importaba. La estrategia de Vincent fue clínica, fría, familiar. No dijo nada directamente a la prensa, pero las filtraciones se sucedieron sin parar. Ex empleado inestable resurge. Ex empleada doméstica usa gala benéfica para provocar un escándalo. Mujer delirante ataca a filántropo de alto perfil. No mencionaron firmas falsificadas. No mencionaron la voz de Camille en los correos electrónicos. Mencionaron que María no tenía antecedentes de salud mental. Y de repente volvió a ponerse a la defensiva. Una y otra vez. Tienes que contraatacar, Lila. Su vecina se lo contó una noche. Tengo un hijo, María dijo. No dejes que crezca pensando que el silencio es igual a la fuerza. María no durmió esa noche. Ella se sentó en el borde de su cama, mirando fijamente el aviso judicial. Luego abrió su computadora portátil. En el podcast se llamó. Ella no dijo nada. Ya se habían puesto en contacto con ella antes, después de que las fotos de la gala salieran en los titulares. María Seinig. Pero ahora tenía algo que decir. A la voz del anfitrión era cálida. María hablaba despacio, con mesura, como quien lleva años conteniendo la respiración y está aprendiendo a exhalar. Me despidieron por algo que no hice, ella dijo, pero no dije nada, no porque fuera culpable, sino porque era madre. Necesitaba alimentar a mi hijo más que limpiar mi nombre. El anfitrión se quedó callado. Que el silencio haga el trabajo. A María continuó. Me hicieron sentir insignificante, desechable, y lo acepté, porque creía que sobrevivir era lo único que podía desear. En el episodio se volvió viral en cuestión de horas. En los comentarios llegaron: limpié casas durante años y me pasó lo mismo. Ella está diciendo la verdad. Yo sentiré. Los ricos creen que el silencio significa obediencia. A veces es solo dolor. Las mujeres publicaron fotos de uniformes viejos, cubos de fregado llenos de polvo, cartas de renuncia. Un pie de foto decía: pueden comprar abogados. Llevamos más tiempo difundiendo la verdad. La marea cambió silenciosa, como una corriente bajo un lago congelado, lista para romper la superficie. En Camila entró en pánico. Ella emitió una declaración pulida, relajada. Nos solidarizamos con las dificultades de María, pero sus recuerdos están distorsionados emocionalmente. Vincent y yo siempre hemos apoyado a las mujeres en el mercado laboral. En Internet lo destrozó en cuestión de horas. Alguien publicó una foto comparativa en Camille, sosteniendo una copa de vino, mientras escoltaban a María fuera de la finca hace años. ¿Apoyador? El título decía: ¿dónde? Vincent permaneció en silencio, pero sus abogados presionaron más. Después llegaron las ofertas. De acuerdo, María leyó las cantidades en suficiente para empezar de cero, en una nueva ciudad. Desaparecer, vivir tranquilamente. Encerró el correo electrónico y susurró: no. Porque el dinero nunca había sido el tema. Ella estaba parada en su apartamento, mirándose en el espejo. Sin maquillaje, sin vestido. Solo María no era una víctima, no era una mártir, solo una mujer que ya había tenido suficiente. En la sala del tribunal estaba fría. Vincent estaba sentado a su mesa, con el rostro impasible. Camille no estaba. Su ausencia lo decía todo. María vestía de azul marino, líneas limpias, sin joyas. Sus palmas se mantenían firmes mientras caminaba hacia el estrado de los testigos. El juez le pidió que hablara. No ensayó ningún discurso. No lloró. Ella solo dijo: estuve callado mucho tiempo. Pero callado no significa malo. Y ser pobre no significa deshonesto. No vine aquí a ganar. Vine aquí para dejar de esconderme. En una pausa. Luego, no por mí, por mi hijo. Y al otro lado de la sala del tribunal, Vincent parpadeó, porque por primera vez, María Álvarez no parecía alguien a quien se pudiera descartar. Parecía alguien a quien el mundo finalmente estaba escuchando. La sala del tribunal, de paredes blancas y resonante, no hecho para la dignidad. Solo decisiones. María estaba de pie detrás de la modesta mesa de madera. No había ningún abogado a su lado, solo una carpeta, un cuaderno desgastado y un bolígrafo que no necesité. Al otro lado del pasillo estaba Vincent, flanqueado por dos abogados con trajes a medida. No la había mirado desde que entraron. No le hacía falta el poder. No mira fijamente. De por sentado. María se ajustó la chaqueta y exhaló. El juez se
aclaró la garganta. Señor Álvarez, puede proceder con su testimonio. Ella dio un paso adelante. Me llamo María Álvarez. Trabajé en la finca Leclerc durante 4 años. Me despidieron tras ser acusada falsamente de robo. Nunca me acusaron. Nunca me preguntaron qué había pasado. Simplemente me borraron. En un murmullo se agitó al fondo de la sala. María continuó. Durante años guardé silencio, porque tenía un hijo que criar. Porque pensaba que si mantenía la cabeza agacha, el dolor desaparecería. Ella hizo una pausa, miró al llorado. Pero el silencio no cura nada. Solo entierra la verdad bajo el miedo. Uno de los abogados de Vincent se puso de pie. Objeción en relevancia. El juez le hizo un gesto para que se marchara. Continúe, señora Álvarez. Metió la mano en su carpeta y sacó una memoria USB delgada. Ella dijo, son imágenes del sistema de vigilancia interna de la finca. Los archivos nunca fueron citados. Los solicité yo mismo amparándome en la ley de libertad de información. Las imágenes son de la mañana en que me acusaron. El juez le hizo un gesto al alguacil, quien llevó la memoria USB al escritorio del secretario. Una pantalla plana en la pared se iluminó con imágenes apagadas. El video mostraba a María entrando al salón con el carrito de limpieza en la mano. Se movía con su precisión habitual, cabizbajo. 10 minutos después, Camille entró. Sholan rebuscó en el joyero. 5 minutos después, Camille salió, pulsera en mano. Luego, Camille volvió a entrar 20 minutos después con la misma pulsera, esta vez envuelta en un pañuelo de papel. Caminó hacia el pasillo de la lavandería. Miró a su alrededor. Abrió una taquilla en el casillero de María. Yadeos. La mandíbula de Vincent se apretó. María regresó a la sala del tribunal. Ese video permaneció enterrado durante años. No sabía que existía hasta que solicité todos los archivos que tenían mi nombre o número de casillero. El abogado contrario se levantó nuevamente, agarrándose a algo. Eso no prueba que Camille colocara el brazalete. Podría haber cualquier cosa en ese tejido. María asintió un cierto por eso. También traje la hoja de salida de los empleados, la que firmó Camille para recuperar esa pieza específica de la bóveda. Colocó un segundo documento sobre la mesa de pruebas. Él a lo enfermo, no yo. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Es este el documento en cuestión, abogado? El abogado de Vincent parecía pálido. Así parece, su señoría. Pasó un tiempo, ¿no? Entonces, el juez hizo la pregunta que María estaba esperando. ¿Desea el demandante interrogar al demandado? El equipo de Vincent se reunió. Susurró entonces. Solicitamos una citación para la señora Camille Delacroix. Camille llegó 2 días después, en gafas de sol, labios apretados, tacones haciendo clic como arrepentimiento sobre las baldosas. Subió al estrado, al principio con serenidad, con las manos juntas, pero María lo notó en el golpeteo de la uña del pulgar, el tic nervioso tras la sonrisa burlona. El proceso comenzó con suavidad. Señora Delacroix, ¿recuerda haber acusado a la señora Álvarez de robo? Sí, tenía acceso a la herencia y un motivo. ¿Cuál fue el motivo? Ella siempre me miraba raro. Nunca confié en ella. María no parpadeó. Luego vino la defensa. María se quedó de pie, sin escudo, solo una mujer que no tenía nada que perder y todo por recuperar. Señora Delacroix, ¿recuerda el brazalete que me acusó de robar? Camille se burló, obviamente. ¿Y niegas haberlo sacado tú mismo de la bóveda? Yo no. Firmé la salida, pero desapareció. Antes o después de que lo pusieras en mi casillero. La cara de Camille se sonrojó. Yo no. María dio un paso adelante, su voz como acero envuelto en terciopelo. No te pregunté si destinado para incriminarme. Te pregunté si metido está ahí. En una pausa. Un ritmo demasiado largo, Camille, dijo el juez. Estás bajo juramento. A Camille se le cortó la respiración. Estaba enfadada. Me hacía sentir insignificante. Tenía presencia. Y solo quería que se fueran. Una inhalación colectiva recorrió la sala del tribunal. El rostro de Vincent se quebró en vergüenza, incredulidad. Algo peor. El juez asintió lentamente. Haremos un breve receso. María estaba sentada sola en el banco de madera afuera. Ella no loró. Ella no sonrió. Ella simplemente respiró. Vincent salió 10 minutos después, sin abogados a su lado. Se detuvo a pocos metros de distancia. El aire entre ellos estaba cargado con una década de frases sin terminar. Nunca alzaste la voz, dijo. Suavemente. María no levantó la mirada. No se trataba de eso. Anti bien en ese entonces. Pero no lo hice mirar. Ella lo miró a los ojos. Viste a un limpiador, no a una persona. Él asintió lentamente. Entonces, ya no veo eso. María había estado tranquila durante la mayo. Era parte del tiempo. Las acusaciones, los titulares, la mirada fría de desconocidos tras lentes pulidas. Pero
Cuando el empleado entró en la sala del tribunal con un delgado sobre manila marcado como confidencial en resultados de ADN, se le cortó la respiración a él. Juez miró por encima de sus gafas. Señora Álvarez, ¿le gustaría enviar esto? María asintió. Así, su señoría. Ella no miró a Vincent. Se abrió el sobre. Se desplegó el informe. El empleado lo leyó en voz alta y con voz firme en resultados de la prueba de paternidad. Vincent Leclerc, 9.999% de probabilidad de paternidad biológica. En las palabras cayeron como nieve en silenciosas, suaves, frías. La habitación se congeló. En un murmullo bajo zumbaba al fondo como estática. Camille ausente, Vincent quiet. Pálido. María se mantuvo erguida. Sus dedos presionaron ligeramente el borde de la mesa. No por nervios, sino por contención. Por fin habló, no al juez, no a la prensa. Para Vicente, una vez me preguntaste por qué estaba allí esa noche. Su voz era firme. No fue por venganza, ni por ti. En los labios de Vincent se separaron. Pero no dijo nada Anne. Fue para Mateo. Una vez me preguntó por qué sus compañeros tenían padres que iban. Firmaban las hojas de las excursiones. Tomaban fotos. La voz de María se quebró levemente. No por el dolor, sino por el recuerdo. Y le dije, no necesitas ser elegido para estar completo. Un miembro del jurado parpadeó rápidamente. Una mujer al fondo se secó la mejilla con un pañuelo. El abogado de Vincent se inclinó y susurró. Anne negó con la cabeza. María ahora podía leer el pánico en sus ojos. No la furia de un hombre avergonzado, sino la silenciosa implosión de un legado. En un nombre en Leclerc, alguna vez sinónimo de exclusividad, precisión, potencia. Ahora atado a un chico que no conocía y a una mujer que borró. ¿Alguna vez planeaste decírmelo? Vincent preguntó. Finalmente, las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo de cigarrillo. Tardando en desaparecer, María se volvió hacia él. ¿Cuándo? ¿Cuándo me sacaron a rastras de tu propiedad los guardias de seguridad? ¿Cuánto? Tu prometida falsificó mi nombre y tú hiciste la vista gorda. Silencio. En ella dio un paso adelante. Nunca preguntaste qué me pasó después de que me dejaste ir. En un respiro. Tenía 3 trabajos, vivía en un apartamento de una habitación con un recién nacido. Me saltaba comidas para que él pudiera comer. Vincent bajó la mirada. Pero la vergüenza no bastaba. Ahora, no. El juez se aclaró la garganta. Y con suavidad, restableció el orden en la sala. Que quede constancia en actas de la introducción de la prueba de ADN. María se sentó. Su cuerpo estaba quieto, pero por dentro todo temblaba porque no se trataba de tribunales. Se trataba de Mateo. Más tarde, durante el recreo, María se sentó sola en el pasillo. Pasó un reportero. Las cámaras, respetuosamente distantes. Ahora, no porque fuera débil, sino porque había demostrado que no lo era. Vincent se acercó. Silencio. Simmons sin sequito. Singyonen se quedó de pie junto a ella durante un largo momento antes de hablar. No lo sabía. Ella se giró hacia él. No te importó, Anel. No discutió. ¿Está bien? María hizo una pausa. Está más que bien. Es amable. Es curioso. Es gracioso. Ella lo miró a los ojos. Y él sabe quién es. Porque nunca le dejé creer que era un error. En Vincent se sentó a su lado, lentamente. No sé qué decirle. Empieza con un hola. Esa noche, María arropó a Mateo en la cama. El juicio no había terminado. La guerra por la dignidad seguía en curso. Pero Mateo la miró con ojos soñolientos y curiosos. ¿Ganaste? María sonrió levemente. Le apartó el pelo de la frente. Dije la verdad. ¿Es lo mismo? Ella le besó la mejilla. A veces. Es más, al otro lado de la ciudad. Vincent contemplaba una foto en su escritorio. Era de una gala de hacía 6 años. Camille del brazo. María borrosa al fondo, puliendo una bandeja de plata. En él nunca la vio Anne hasta ahora, y en algún lugar de una carpeta junto a él estaba el informe de ADN. Y, por primera vez en su vida, Vincent Leclerc no se sintió un hombre construyendo un legado. Se sentía como un niño enfrentándose a uno. Enviaron la oferta en una carpeta de cuero blanca, bienes inmuebles a su nombre en 7 cifras transferidas a una cuenta que no tenía ni un acuerdo de confidencialidad, nítido, definitivo, asfixiante. Y María hojeó las páginas lenta y metódicamente. Sentía sus ojos puestos en ella. Los abogados de Vincent, con la boca apretada y deseosos de zanjar el lío con discreción. Pero ella no era un desastre. Ella era el espejo en el que no querían mirarse. Es una oferta generosa, una idea, dijo con cuidado, para la tranquilidad de todos. María miró hacia arriba con voz tranquila. La paz mental de quien se detuvieran. Vincent llegó 20 minutos después, con los hombros más tensos de lo habitual. Su corbata estaba perfecta en su rostro. Non se sentó frente a ella en la mesa de conferencias. Por un momento, se quedaron mirándose sin juez, sin pilar. Solo el hombre que rompió su silencio y la mujer que se negó a romperlo. Puedes llevártelo, dijo
suavemente en te lo mereces. No me merecía que me borraran. Anel miró hacia abajo. No se trata de dinero, Vincent. ¿Crees que firmar un cheque limpia un legado? Sus dedos golpeaban la mesa. Entonces, ¿qué quieres? María se inclinó hacia adelante. Quiero que Camille se disculpe. Que conste en acta, no con una nota de su publicista. Una disculpa de verdad, Anne, por la mentira que dijo. El trabajo que me robó, los años que me costó. Anne. Vincent parpadeó. ¿Sabes que ella no? Entonces tu legado termina en los tribunales. Anne tragó saliva. ¿Y qué más? María no parpadeó. Anne, tu firma. En un reconocimiento legal de paternidad. Mateo merece un nombre en el papel. No cargar con el peso de tu silencio. El silencio en la habitación era denso. Pero María ya no quería encogerse en él. A mí. Invitaste a humillarme. Ella dijo, pero vine a recordarte que ya sobreviví a todo. Lo que creías que me destrozarían. Vincent no discutió porque por una vez lo entendió. María no estaba preguntando. Ella estaba decidiendo. 2 días después, Camille se sentó frente a una docena de cámaras. Maquillaje perfecto. Pastura rígida, pero la máscara estaba rota. Ella miró directamente a la lente. Accuse falsamente a María Álvarez de robo. Mis acciones fueron egoístas, crueles y basadas en celos. Dejé que mis inseguridades destruyeran el sustento y la reputación de una mujer. Lo siento profundamente. No porque me atraparan, sino porque me equivoqué. Ella se puso de pie. No respondió. Preguntas no sonrió. El clip se volvió viral en menos de 1 hora en ese mismo día. María entró al juzgado con el mismo vestido rojo de segunda mano de la gala, sin perlas, sin estilista. Solo ella, Mateo, estaba sentado en la primera fila, con los pies balanceándose justo por encima del suelo. Llevaba una camisa abotonada que le quedaba grande y sostenía un dibujo en el regazo, una mujer con una corona de estrellas. El juez declaró abierta la audiencia. Vincent se levantó, se aclaró la garganta. Su señoría, me gustaría presentar mi reconocimiento de paternidad firmado. Se giró hacia María. Sus miradas se cruzaron. No había disculpa en su mirada, pero sí reconocimiento. María asintió una vez, no con gratitud, sino con gravedad. El juez revisó el formulario. Es oficial. El señor Leclerc ya figura como el padre legal de Mateo Álvarez. Mateo no aplaudió, no vitoreó, pero sus pequeños dedos encontraron los de María. Lo sujetó con fuerza y sintió que algo florecía en su interior. No era triunfo, no era venganza, certeza en que su hijo nunca más vuelva a preguntarse si no es querido. Afuera del juzgado, la prensa se agolpaba. María, ¿podrías comentar algo? ¿Qué se siente al ganar? ¿Aceptarás alguna compensación ahora? El Aceidi miró directamente a la cámara. Nunca necesité ganar, solo necesitaba la verdad para respirar. Luego bajó las escaleras del juzgado. Periodistas del pasado, cámaras del pasado. A Mateo la siguió a su lado Anne. Y aunque su vestido era el mismo, aunque sus zapatos estaban desgastados, el mundo vio una reina no porque ella lo exigiera, pero porque ella nunca lo pidió. A la campana sobre la puerta sonó suavemente, baja y cálida, como un recuerdo. La luz del sol se derramaba sobre los suelos pulidos y las paredes, pálidas, pintadas de un suave color melocotón. La boutique era modesta, pero cuidada. Percheros con vestidos y artículos de bebé en buen estado. Un rincón de lectura con libros ilustrados de segunda mano y un tablero de corcho, lleno de polaroids de mujeres que habían ido y venido. Aquí no había ningún lujo, solo historias y supervivencia. María estaba detrás del mostrador, doblando una manta color pastel en 3 partes. Se movía lentamente, no por cansancio, sino por reverencia. Cada objeto había tenido otra vida, como ella en la placa junto a la puerta principal. Decía el proyecto Segunda Mirada para madres solteras con primeras oportunidades por delante. Habían pasado 6 meses, 2 subvenciones, decenas de donaciones de la comunidad, y la energía que solo crece cuando te dicen, una y otra vez, que no eres suficiente, pero ahora. Las puertas estaban abiertas, y por una vez, María no necesitó demostrar nada. En ella simplemente se había convertido en la trastienda. Mateo mojó un pincel en pintura azul intenso. Estaba dopay, descalzo, sobre un taburete, con la lengua pegada al labio, concentrado. El mural estaba casi terminado. Era de una mujer. No era una princesa. No era una modelo. Era una mujer con los brazos desnudos y la mirada pesada. En una mano sostenía una corona de oro. En la otra, una fregona. Su vestido se perdía bajo la luz de las estrellas. Ella eres tú, Mateo dijo sin girarse. Pero también a todas las mamás que trabajan muy duro. El pecho de María dolía de la mejor manera. Ella se agachó junto a él, tocando suavemente el contorno. Anne, le diste estrellas, ¿por qué no? Rasai Flores dijo pero ella todavía brillan. Más tarde esa semana vino un reportero. Era joven y nerviosa y claramente esperaba a alguien más. ¿Eres María Álvarez?, preguntó mirando sus notas. María sintió. No te preocupes. No me parezco a los titulares. Ambos rieron y la tensión se rompió. La entrevista fue suave,
sin sensacionalismo. El reportero preguntó sobre la boutique, sobre cómo se sentía ser famoso sin preguntar. María le ofreció té y lo sirvió lentamente. ¿Hubo alguna vez un momento en el que te arrepentiste de haberlo hecho público?, preguntó el reportero. ¿Arrepientes de haberte enfrentado a alguien como Vincent Leclerc? María sonrió, lenta y pausadamente, y no con amargura. Simplemente Jenna me invitó a humillarme. Ella juntó sus manos a Anne. Pero vine a recordarle que el poder no se viste, se sobrevive. La cita acabó en todas partes, no porque fuera un fragmento de audio, porque era el tipo de frase que vivía en el pecho de la gente. Eso hizo que las mujeres se detuvieran, releyeran y susurraran yo también, con motivo del primer mes de la apertura de la boutique. María se quedó fuera del horario laboral. Las luces estaban tenues. La tienda estaba en silencio. Mateo estaba sentado en la mesa de la esquina con su cuaderno de dibujo y un vaso de leche con chocolate, tarareando para sí mismo. María preparó té y luego puso 2 tazas sobre la mesa, uno para ella, uno para la versión de ella misma, que nunca pensó que llegaría hasta aquí. El limpiador, los olvidados, a la mujer que entró a una gala con un vestido prestado y destrozó un imperio con su silencio. Ella miró al otro lado de la mesa. El asiento estaba vacío, y aún así se sentía sostenida. Mateo miró hacia arriba. ¿Es esto una fiesta? María sonrió. No, en un momento deslizó su silla más cerca. Puedo estar allí, ya lo eres. Afuera, la ciudad bullía, silenciosa, distante, inconsciente, pero dentro, María estaba sentada en una mesa para 2 y por primera vez en su vida no había nada más que demostrar, solo alguien con quien estar.